Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Alta Especialización en Gestión Agrícola, con el módulo de Gestión de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en la Producción Agrícola. A cargo de la ponencia estará el ingeniero Raúl Laime desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y video apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Raúl Laime. Puede comenzar con su ponencia. Una fundita mismo. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por darme el pase. Por favor, licenciada, ¿me permite para poder presentar el material? Muy bien. A ver, muy buenas tardes a todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de gestión del manejo integrado de plagas y enfermedades en la producción agrícola. Pues hoy día vamos a estar en esta institución, sí, donde vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con la gestión de lo que es el MIP o lo que es el MIPE en la producción agrícola. Para lo cual, por favor, me confirman si logran visualizar mi pantalla y de la misma manera se logran escucharme el audio. Sí se logra ver, ingeniero, y también se le escucha bien. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con el curso. Como siempre, primero o aquí tenemos presentado el temario de hoy día, lo que vamos a hablar. Primero vamos a iniciar por el marco normativo de regulaciones con el uso de plaguicidas en la agricultura. Después vamos a ver lo que es la interpretación de datos de monitoreo para la toma de decisiones en el manejo de plagas y enfermedades. Em, También vamos a ver la implementación de medidas de control biológico y cultural en sistemas agrícolas, ¿no? Y lo otro que vamos a ver es uso racional de plaguicidas químicos, selección de productos, lo que es la dosificación, aplicación segura y eficiente. Y por último, vamos a ver, ¿no? lo que es el desarrollo de planes de manejo integrado de plagas y enfermedades, establecimiento de objetivos, selección de estrategia de control y lo que es calendario de aplicaciones. ¿No? Entonces, bueno, son los temas que vamos a tratar en este curso. Bueno, primero vamos a iniciar por el marco normativo de regulaciones con el uso de plaguicidas en la agricultura. Pues, bueno, en realidad cada estado tiene sus marcos normativos, ¿no? Marcos normativos de regulaciones con el uso de plaguicidas en la agricultura. Bueno, eh, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces, por ejemplo, en Perú, lo que es el Midagre, ¿no? Minagre es el Ministerio de Agricultura y Riego, pues promulgó el Decreto Supremo de número 001/2015. Ya entonces este Decreto Supremo prácticamente pues es una normativa donde habla de las regulaciones con el uso de plaguicidas en la agricultura. Este Supremo se aprueba pues con el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola, ¿ya? Siendo responsable del SENASA, ¿no? La institución SENASA va a ser responsable de su aplicación en todo el territorio nacional. Y además, este reglamento representa una norma moderna que mediante la creación del Sistema Nacional regula todas las actividades comprendidas en el ciclo de vida de los plaguicidas de uso agrícola, desde su fabricación hasta su disposición final.
Además, no asegura la protección de la salud, ¿no? De forma general, o sea, estas normativas que va a tener cada estado, como les vuelvo a mencionar, y van a tener las mismas características. La única diferencia es que, ¿no? Con diferentes números, entre otros, ciertas cosas que va a variar. Pero lo más importante es, ¿no? La regulación con el uso de plaguicidas en la agricultura. Entonces, esto pues asegura la protección a la salud ¿no? De salud humano, salud de los animales, del mismo ambiente y la eficacia biológica y permite que los diferentes actores del sistema como productores y consumidores dispongan de insumos agrícolas de calidad que al ser utilizados de manera autorizada garanticen la inocuidad de los alimentos destinados al consumo nacional como de exportación. Eso es, ¿ya? Entonces ahí tenemos marco normativo. Le seguimos. Además, ¿no? El texto íntegro de la norma pues recibe aportes y observaciones que han sido consensuadas oportunamente por las autoridades pertenecientes de la Dirección General de la Salud Ambiental, ¿no? Y Ministerio de Salud también que va a trabajar de la mano, ¿no? Por el bienestar del trabajador, ¿no es cierto? O por la seguridad del personal, ¿no es cierto? También Dirección General de Asuntos Ambientales, Agrarios, ¿no? Y Autoridad Sectorial Ambiental. Y además sectores involucrados como gremios, industria, academia, sociedad civil, asociaciones sin fines de lucro, entre otros. Y entre los beneficios que otorga este reglamento, pues destacan la consolidación en una regulación de todas las actividades del ciclo de vida de los plaguicidas de uso agrícolas, tales como la importación, fabricación, formulación, comercialización, distribución, envasado, emergencias fitosanitarias, vigilancia y control de los plaguicidas registrados. Ya eso es lo que va a hacer esta normativa, ¿no? Controlar su uso. Muy bien. Ahora vamos a ver la interpretación de datos de monitoreo para la toma de decisiones en el manejo de plagas y enfermedades. Y primero veamos, ¿no? De por qué monitorear. ¿Por qué tenemos que monitorear? ¿Por qué no hacemos directo ya aplicar ya un determinado producto para su control? Pues en MIP, o lo que es el MIPE, se empieza por el monitoreo, donde, ¿no? Donde tenemos que saber cuándo aparece y cómo evoluciona un problema fitosanitario. Y es indispensable, ¿no? Para llevar a cabo estrategias de manejo efectivas que dañen menos al ambiente, que repercutan en lo mínimo al rendimiento y calidad del cultivo. ¿Ya? En la decisión de emplear un tipo de medida de control que dependerá del umbral y del nivel de daño económico. Un adecuado monitoreo permite dar un panorama real, ¿no? Partiendo de lo anterior, que se consideran realizar, ¿no? Las actividades de control correspondientes en tiempo y forma, sobre todo cuando se tienen esquemas de manejo integrado de plagas o enfermedades. ¿No? En forma resumen, esto se determina como MIPE. ¿No es cierto? ¿Ok? Bien. ¿Cuándo monitorear? ¿En qué momento? ¿Cuándo tenemos que monitorear? Pues el monitoreo, ¿no es cierto? Consiste en revisar periódicamente un cultivo para medir la densidad, ¿no? Y estimar la distribución de plagas, o sea, la población de plagas. Y no solamente las plagas, sino de las enfermedades. Y esta herramienta pues permite al productor observar su evolución y asimismo dar el seguimiento oportuno para evitar ¿no? repercusiones en la producción del cultivo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la dinámica. Bueno, si no hacemos el control, o sea, ¿cómo sería, no? Aquí en esta figura tenemos la dinámica teórica de una población y el tratamiento según un MIP, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte, ¿no? Tenemos prácticamente
lo que es el control químico, ¿no? Donde que se ha hecho del control, ¿no? A nivel de daño económico, umbral económico. Entonces, cuando se ha hecho con control químico, ¿no es cierto? Ha tenido un cierto escala, ¿no es cierto? Y con control que prácticamente se ha reducido, pero sin control, no prácticamente. Y para lo cual es necesario, ¿no? Hacer el monitoreo de, ¿no es cierto? Con cierta frecuencia, que vamos a verlo con posterioridad. Y veamos el umbral de la plaga y nivel de daño económico. Pues lo que es el umbral prácticamente pues nos va a indicar el momento oportuno para realizar una acción preventiva. Por lo tanto, no define la densidad a la cual se deben iniciar las medidas de control. O sea, eh, umbral, ¿no? Umbral de plaga nos dice hasta cuánto de densidad poblacional vamos a permitir. Si yo en mis monitoreos, en mi evaluación, eh, de repente encuentro uno por, digamos, por la flor, uno por planta, si hablamos de trips, ¿se puede considerar o no se puede considerar? ¿No es cierto? Entonces, eso es, o sea, poner un límite. De repente, en mosca de la fruta no se va a permitir, ¿no? El umbral va a ser uno, como mínimo, por trampa, ¿no? Por trampa y día. O sea, no se puede tener. Si tenemos uno ya, tenemos que controlar. Eso es. Entonces, el umbral es el indicador del momento oportuno para realizar una acción preventiva. Por lo tanto, define la densidad a la cual se deben iniciar las medidas de control, evitando llegar al nivel de daño económico. En este sentido, o sea, mira, cuando decimos de llegar al nivel de daño económico, es que a qué densidad poblacional nos puede causar daño económico la plaga. ¿No? ¿A qué densidad poblacional? De repente son hito, dos hitos, de repente no afecta, ¿no? No afecta el daño económico. Entonces, para eso es el umbral, ¿no? Y el monitoreo, ¿ya? Entonces, en este sentido se define al nivel de daño económico como la densidad de población de una plaga o enfermedad que causa una reducción significativa en el valor del cultivo, ya sea en rendimiento o calidad, que significa un mayor costo en comparación al del tratamiento, ¿no? Empleando para su control. Y el nivel de daño económico varía con el tiempo y el lugar durante la misma temporada, debido a que es sensible a las condiciones ambientales, prácticas agronómicas, costos en los insumos y condiciones de precio del producto en el mercado. En los momentos del monitoreo dependen mucho del ciclo de cultivo. Por ejemplo, un cultivo anual debe ser monitoreado cuando menos, ¿no? Cuando menos semanalmente, ¿ya? Es un cultivo anual, o sea, estamos hablando de cultivos anuales. Si tenemos entonces un cultivo anual, hay que monitorear semanalmente. Y también depende del ciclo biológico de la plaga, que es asociado a la capacidad reproductiva de esta y al tiempo que requiere para alcanzar niveles de daño económico. Por ejemplo, la arañita roja de los cítricos, la cual posee un ciclo muy corto en el periodo de primavera a otoño. ¿Es cierto? Entonces todo aquello se tiene que considerar en calendario para la aplicación, ¿ya? Hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí tenemos ejemplo de aranita roja que de los cítricos, la cual posee un ciclo muy corto con el periodo de primavera a otoño, además de una elevada tasa reproductiva. Y sus características pues obligan a monitorear a una mayor frecuencia durante este periodo. La constancia periódica permite seguir el desarrollo del cultivo y simultáneamente la aparición de algún problema. ¿Ya? Eso, si tenemos métodos de monitoreo. Pues monitoreo en estaciones o grupos de plantas. Ya se tiene que hacer en estaciones o en grupos de plantas. Eh, por ejemplo, de estaciones,
hablamos de mayormente de planta, de trampas, ¿no? ¿En qué puntos tenemos las trampas, por ejemplo, de mosca de la fruta? Los grupos de plantas que mayormente vamos a tener muestras, no muestreos, ya mapeados, en qué puntos se va a monitorear. Desde ahí se toma un grupo de plantas distribuidas homogéneamente en el terreno y por lo general, ¿no? De 2 a 4 hectáreas, ¿no? Y se marcan permitiendo realizar un seguimiento en la, ¿no? fluctuación de las plagas o enfermedades a través del tiempo y detectar la respuesta a un determinado manejo de enemigos naturales, evento climático o fenología de la planta. Así es. En donde vamos a tener, bueno, eso sería lo que es el monitoreo en estaciones o grupos de plantas. Después vamos a tener monitoreo al azar, ¿ya? Monitoreo al azar. Que se realiza, ¿no? Para detectar eh, tempranamente la presencia de una nueva zona de ataque, que es el foco, ¿no? Foco de ataque. Dentro de la unidad productiva, en ese caso de localizar un foco, plaga o enfermedad, se debe monitorear por separado, ¿ya? Y analizar los datos en forma independiente, en donde la densidad de la plaga observada tanto en el foco como en las estaciones se debe contemplar de manera particular. De lo contrario, puede afectar la toma de decisiones. De la misma forma, pues las medidas de manejo aplicadas que se deben evaluar por separado. De esta manera, permitiendo seguir con mayor precisión la evolución de la plaga, ¿no? Y después de llevar a cabo algún tratamiento, es necesario continuar con el monitoreo en el punto de infección hasta que los valores medios obtenidos en este, ¿no? En este se asemejen a los del resto de todo el terreno, ¿ya? Y especialmente si, ¿no es cierto? Si lo tomaron medidas de manejo diferentes, ¿no? Hay que hacer este proceso en predios de gran extensión, ¿no? Para realizar un seguimiento de los sectores donde se han producido aumentos excesivos de una plaga, es recomendable no registrar la ubicación geográfica, ¿no? Si tenemos una extensión de área, ¿no? Una área de extensivo, ¿no? Entonces tenemos que usar estacas al final de los surcos o usar, ¿no? O usar GPS para poder ubicarlo, ¿no? Los puntos que han sido o el puntos de foco, ¿cierto? Eso es. Ya, muy bien. Y bueno, y para el monitoreo de enfermedades, no basta con observar constantemente las plantas previamente seleccionadas y reportaron, ¿no? en una bitácora cualquier anomalía. En cuanto a plagas, con fines prácticos se utilizan algunos tipos de trampas. Ahí tenemos trampas amarillas y azules, ¿ya? Eso nos va a ayudar bastante. Entonces, pues consisten en un pedazo de plástico amarillo o azul cubierto de una sustancia, ¿ya? Adherente, las cuales se colocan en lugares estratégicos con el fin de obtener una muestra representativa de la zona y posteriormente contabilizar los individuos atrapados. El principio básico de esta trampa consiste en atraer a los insectos para que se queden pegados. El adherente debe de ser amigable con las plantas y con el medio ambiente. La diferencia entre los colores de las trampas radica en los tipos de plaga objetivo a monitorear. Las trampas con feromonas son contenedores que se colocan en el área a monitorear, los cuales tienen sustancias adherentes sintéticas y feromonas. Estas provocan una respuesta en comportamiento de los insectos, atrayéndolos con la intención de que se queden pegados. Cabe señalar que son específicas a la especie de interés, por lo que el monitoreo tiende a limitarse. Una de las ventajas de las trampas es que simultáneamente al monitoreo se contribuye al control de las poblaciones, evitando mayor dispersión y reproducción. ¿Ya? Entonces, se tiene que considerar. Y aquí tenemos la interpretación, ¿no? Aquí tenemos un gráfico construido a partir de muestreos de presencia de ausencia de chanchito blanco en un huerto de la quinta región. Un ejemplo. Bien,
Eh, Aquí tenemos la presencia en porcentajes, ya de 0 hasta 60%, en donde se ha utilizado, ¿no? Aceite, bueno, en cualquier trampa, ¿no? En trampa, mayormente para chanchito o cualquier otro, bueno, puede ser en trampa o de forma directa, ¿no? En cuestión de manejo, eh, donde se ha utilizado aceite de 1,5%, ya aceite al 1,5%. Entonces tenemos las líneas de chanchito blanco, que es el de amarillo, enemigos naturales de lo que es el verde. Ya por decir, si no trabajamos, o sea, si no trabajamos orgánicamente, esto no importa, ¿no? O sea, simplemente lo descartamos, pero en este caso es de una agricultura orgánica donde sí se está considerando enemigos naturales para el control de chanchito blanco. Entonces, ¿qué pasa, no? Tenemos las fechas de monitoreo. En 1 de diciembre, o sea, esto es eh, prácticamente eh, cada mes el monitoreo, donde en 1 de diciembre o en diciembre se ha realizado la evaluación donde se partió un punto de porcentaje. Y después, mientras que enemigos naturales bajaban, ¿no? El chanchito blanco subía, ¿no? En enero, en febrero. En mediados de febrero ya igualmente baja, ¿no es cierto? Baja, empieza a bajar lo que es el chanchito, ¿no? Mejor dicho, enemigos naturales, el chanchito blanco sigue subiendo. Desde que un punto ya empieza a bajar y también baja los enemigos naturales, ¿no? Entonces, así a cada mes va bajando hasta que llega a mes de septiembre, ¿no? Después se eleva de vuelta. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues se debe a la fenología del cultivo, también al ciclo biológico de la plaga, ¿no es cierto? Entonces, nosotros deberíamos ver, ¿no? En qué momento se tiene que aplicar, ¿no? Y con qué frecuencia se tiene que aplicar, ¿no es cierto? Entonces, esto es ¿no es cierto? El muestreo presencia de ¿no? Y ausencia de chanchito blanco, ¿no? Entonces, tenemos ahí. Entonces, esto se ha utilizado para monitoreo, ¿no? Entonces, aquí tengo en mes de enero, ¿no? Tenía poco y en mes de marzo es ahí donde que se elevó. Después en septiembre bajó, pero de vuelta en mes de diciembre empieza a subir. Entonces, ¿dónde yo debería aplicar o controlar? ¿No? Pues debería de aplicar, ¿no? El 1 por enero, o sea, mediados de enero ya debería estar aplicando, ¿no? Para prevenir, ¿no? Con orgánicos o de cualquier leve. Pero si yo estoy en emergencia aquí ya en marzo, donde que tengo mayor población, ya tengo que, ya como quien dice, meterle bombazo para poder controlar. Ya, entonces esto nos va a ayudar bastante. Muy bien, tenemos mantenimiento de registros, ¿ya? De lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, hay que mantener registro de los resultados del monitoreo, que es esencial para evaluar la eficiencia del tratamiento y predecir problemas en las próximas temporadas. Los registros deben incluir como mínimo el cultivo inspeccionado. Ya primero el cultivo inspeccionado, la fecha del monitoreo, como lo que acabamos de ver en la figura, las observaciones que se ha realizado, la identificación de la plaga, qué plaga es, qué especie, a dónde ataca, ¿no? Y su etapa de desarrollo. ¿En qué etapa de desarrollo del cultivo está atacando la plaga? Y también la gravedad de la infestación, ¿no? La gravedad de la infestación y el tratamiento aplicado. ¿Qué es lo que se está aplicando? ¿Qué es lo que se va a aplicar? ¿Ya? Muy bien. Después tenemos lo que es la implementación de medidas de control biológico y cultural en sistemas agrícolas. Primero veamos por las estrategias de manejo integrado, lo cual sería el control biológico de plagas agrícolas. Pues el control biológico de plagas agrícolas consiste en el empleo de los organismos
para reducir las poblaciones de las plagas que afectan los cultivos. Los organismos empleados como agente de control biológico se conocen como enemigos naturales de las plagas. Veamos aquí, ¿cuáles son los enemigos naturales? Bueno, para hacer el control biológico de artrópodos como insectos y ácaros, tenemos los agentes controladores biológicos. Primero tenemos los predadores, los cuales, ¿no?, se alimentan del insecto plaga, ¿no? Va a predar, son carnívoros, ¿ya? Y los parasitoides mayormente van a opositar huevecillo al cuerpo de la plaga en estado de larva, un huevecillo, ¿ya? Y los patógenos o entomopatógenos ya son las bacterias y hongos y virus que son utilizados para el control de plagas, ¿ya? Y vamos a ir detallando cada una ¿no?, de los agentes controladores biológicos. Y aquí tenemos, ¿no?, los controladores predadores. Bueno, un predador, ¿no?, como ya mencionamos, es un organismo que ataca la plaga y lo utiliza como alimento, ¿no? Se va a alimentar, va a predar, ocasionándole la muerte en forma abrupta. ¿Ya? Y un grupo utiliza su estilete para succionar el contenido interno del cuerpo de la plaga. O sea, va a succionar toda la sangre prácticamente. Y otros van a devorar completamente a la plaga. No es cuestión de la pieza vocal que tiene el controlador biológico. Y aquí tenemos los predadores de ejemplo, ¿no? Lo del chinche, lo que son los ácaros biológicos, mejor dicho, ácaros controladores biológicos, ¿no? Lo que es el chanchito, al chanchito que se le está alimentando lo que es la mariquita, ¿no? Los áfidos, entre otros. Y entonces son los controladores biológicos. Muy bien, y tenemos lo que son los parasitoides. ¿No? Parasitoide es un organismo que pasa parte de su ciclo de vida, que es inmaduro, ¿no? O sobre la plaga en la otra, que es adulto, en forma libre, ¿ya? Y eventualmente ocasiona la muerte de la plaga, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿De qué manera ocasiona la muerte? Pues colocan sus huevos, ¿ya? Colocan sus huevos dentro o sobre el cuerpo de la plaga y desarrollan a expensas de ella. De esta manera ocasionan la muerte de la plaga, pero no en forma bruta, sino de forma lenta. O sea, no es rápido el control, es lento. Y aquí tenemos a los agentes de control biológico parasitoides, ¿no? Avispa, por ejemplo, un avispa controlador está visitando su huevecillo, ¿no?, en este ácaro. Aquí igualmente, ¿no? Ya tenemos ya un cadáver que ya está muerto, ¿no es cierto? De donde que ha puesto el huevecillo y está saliendo ya ninfas, ¿no? Prácticamente de la plaga parasitada. Igualmente aquí, ¿no? Vemos, ¿no? En prácticamente, ¿no? Es un chanchito, ¿no? Que ha sido parasitado y después ya cuando el insecto o controlador biológico, cuando cumple su ciclo, ya está saliendo dentro del cuerpo. Entonces, son las formas de control que realiza, ¿no?, los parasitoides. Después tenemos los entomopatógenos, ¿no?, que son microorganismos, ¿cierto? Son microorganismos que ocasionan infecciones a los insectos y ácaros, ¿no? Que son plagas, obviamente, y ocasionándoles la muerte, y los cuales son, ¿no?, lo que es el hongos, ¿no?, lo que es el Beauveria baciana, Beauveria brugniarte, Licanicilium licani, ¿no? Y en bacterias tenemos Bacillus thuringiensis. Ya ahí tenemos Bacillus thuringiensis y los virus que también son entomopatógenos, lo que es el baculovirus, los nematodos como Sterneimena y Heteror avitis. ¿Ya? Entonces son los controladores biológicos. Y aquí tenemos
los entomopatógenos. De esta manera ataca Beauveria baciana. Lo que es el Beauveria baciana, ¿no? Ataca, se reproduce en el cuerpo formando micelios, ¿no? Que son de color blanco, algodonosos. De esta manera prácticamente va parasitando, va dejando paralítico poco a poco, ¿no? El control es lento. Ya también tenemos los bacilos thuringienses que causan, ¿no?, alteraciones fisiológicas en el cuerpo de la plaga. Igualmente los virus entomopatógenos, ¿no? Lo que es el baculovirus. Y los nemátodos, ¿no? También las bacterias, lo que es el Heterohabitis y Bacteriopora. Ya son también los entomopatógenos con los que nos ayuda a controlar a las plagas. Muy bien. Bueno, y tenemos el control biológico de enfermedades de las plantas, ¿no? Ya no de las plagas, sino en este caso vamos a hablar de enfermedades. Pues el empleo de microorganismos, ¿no? Prácticamente en control biológico que compiten, van a competir o van a afectar negativamente a los patógenos que ocasionan enfermedades de plantas, reduciendo la incidencia o severidad. ¿Ya? Entonces, los microorganismos benéficos ejercen una acción de antagonismo sobre los patógenos de las plantas. Entre esos organismos se encuentran los hongos, los virus, las bacterias y los nematodos. ¿Ya? Y aquí tenemos los mecanismos de control de enfermedades de las plantas. Como ya mencionamos, van a ser por competencia por nutrientes. También bueno, por competencia de nutrientes es que entre los especies de hongos, bacterias van a competir por nutrientes, ¿no? Y de esa manera va a controlar. Y lo otro es por el parasitismo. No, por ejemplo, tenemos Trichoderma arcinal, lo que es el Arcinium, que infecta a los hongos, por ejemplo, a Fusarium, y también a los nematoides y patógenos de las plantas, ¿ya? Así es. También tenemos otra especie de que es parasitismo, lo que es el Pochonia clamidosporia. Ya también tenemos lo que es el Paecilomyces licanisus, ¿no? O lilacinus, que infecta los huevos de nematodos. Y por otro lado, otro mecanismo sería lo que es el antibiosis, que es la producción de sustancias que tienen efectos negativos sobre las plagas. Por ejemplo, los bacilos SP y el Trichoderma SP, ¿ya? Y otro mecanismo es la inducción de resistencia. Por ejemplo, lo que es el Trichoderma, que trabaja muy bien. ¿Ya? Y después tenemos el de control cultural, ¿no? En lo que es el dentro de MIP. Prácticamente el control cultural son a través de las prácticas agronómicas. Por ejemplo, empieza por la preparación de suelos, ¿no? En donde se tiene que realizar una buena preparación de suelos, el arado, ¿no? Con anterioridad, por ejemplo, eh, lo cierto, si la siembra inicia, si es un cultivo anual, en mes de septiembre-octubre, yo debería hacer ¿no? mi preparación de terreno en meses de, ¿no es cierto?, en junio, julio, ya debería estar preparando el terreno. Después hacer un buen manejo del agua, ¿no? También la humedad va a ser prácticamente un factor para la proliferación de hongos y bacterias que son patógenos, ¿ya? Y igualmente para las plagas, que hay estos factores del agua o de la humedad, va a influir bastante, ¿ya? Puede dar condiciones, como no también, para su reproducción. Fecha de siembra, también tener en consideración para tener el control, ¿no? Y llevar un monitoreo eficiente según la fenología del cultivo. Y densidad de siembra, ¿no? Que tiene que ver el distanciamiento entre plantas, entre surcos, ¿no? También, ¿por qué? Porque
Si de repente no respetamos las densidades de siembra, mm, vamos a vamos a generar microclimas, vamos a darle nuevo ecosistema o ecosistemas adecuadas para la reproducción de plagas, para el desarrollo de enfermedades, entre otras. Entonces, se tiene que hacer un buen manejo de densidad de siembra, ¿ya? Y lo que es el aporte, ¿ya? El aporte también es importantísimo. Muy bien. Bueno, veamos el control cultural a través de fertilización, ¿no? Para que la planta esté sano, ¿no? Para que no esté propenso a plagas de enfermedades, ¿no? Una buena fertilización, asociación de cultivos, como por ejemplo el ajo, la cebolla, el tarwi, que nos ayuda bastante, ¿no? Ya. Rotación de cultivos, también buenísimo. Cultivos trampas, ya, cultivos trampas, lo mismo, ¿no? O sea, de tener como cultivos trampas ¿no? Prácticamente en perimetrales para evitar, ¿no? El ingreso o la migración de plagas, ya, y cultivos barreras también, ¿no? Como para que, igualmente para evitar el ingreso de plagas mayormente y corredores ecológicos que son a base de eh, prácticamente de plantas que no afecta al cultivo, ¿no? Como corredor ecológico no sería adecuado utilizar, por ejemplo, el eucalipto. El pino sí es buenísimo, ¿ya? Destrucción de maleza y limpieza de bordes del campo, ¿no? Por el mismo hecho de que la maleza es prácticamente hospedero de plagas y enfermedades. Por eso tenemos que hacer un buen control de arbences, ¿ya? Y también otro viene lo que es bueno, dentro de lo que son las prácticas fitosanitarias, ¿ya? Prácticas fitosanitarias, la destrucción de las fuentes de infestación, ¿ya? La destrucción de residuos de la cosecha también. No hay que dejar en el campo, no residuos de la cosecha que estaban enfermas o con plagas, ¿no? Se tiene que enterrar o se tiene que incinerar. ¿Ya? Y uso de semillas sanas, certificadas, poda, remoción y destrucción de órganos afectados. Y periodos libres de cultivo o barbecho. Y plantas trampa. Bueno, las ventajas en control cultural nos dan, ¿no? Que requiere de inversión extra para su ejecución. Así es. Métodos más simples y baratos. Así es, la ventaja. Bueno, no se representan problemas de resistencia, de residuos en los cultivos ni contaminación ambiental. Fácil de integrar con cualquier método de, ¿no? De prácticamente de control de plagas. Bueno, las desventajas tenemos que requiere conocer la plaga y sus hábitos, ¿no? Tiene que estar ahí alguien capacitado, especialista en el tema, ya, y no es fácil no es fácil la aceptación por parte de los agricultores. O sea, ellos piensan, no, que esto, ¿cómo va a ser por falta de fertilización? ¿Cómo va a ser porque no lo he hecho un buen manejo en la densidad, entre otras? Ya, y las medidas que pueden controlar a un insecto pueden ser inefectivas o favorecer otra plaga del mismo cultivo. Ya, y no tiene un efecto inmediato o directo en la protección de plantas. Eso es. Ya, entonces esto es a largo plazo, ¿no? Control cultural es a largo plazo. ¿Ok? Y tenemos, bueno, para lo que es el uso adecuado de plaguicidas, se tiene que empezar por asistir a programas de capacitación, ¿ya? Para hacer buen uso de plaguicidas o uso de agroquímicos, se tiene que empezar por asistir a programas de capacitación. Y lo primero, antes de usar plaguicidas, ¿no? Es recibir la necesaria capacitación o preparación en el manejo adecuado de estos productos químicos. Y durante una capacitación se da a conocer información sobre plaguicidas, además te va a enseñar medidas de seguridad y se explican
datos sobre las plagas que atacan los cultivos. Ya, y las capacitaciones deben ir dirigidas a todo el personal involucrado en la producción. Estas capacitaciones son ofrecidas por entidades como el Servicio Fitosanitario del Estado o las agencias de servicio agropecuarias y del Ministerio de Agricultura y Ganadería en cualquier estado, ¿no? De forma interna, en cualquier estado donde te encuentres. Y fabricantes y distribuidores de plaguicidas también pueden dar las capacitaciones y empresas dedicadas a la producción agrícola. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Dentro de ello también hay que escoger, ¿no? El plaguicida adecuado, ¿no? Para el control de un determinado plaga. No es que yo voy a aplicar cualquier cosa, ¿no? Tenemos que escoger el plaguicida adecuado. Entonces, para escoger el plaguicida adecuado, primero hay que identificar el problema afectado al cultivo, ¿no? ¿Qué es lo que está afectando? Para ello se debe acudir a funcionarios o técnicos agrícolas, ¿no? Y estaciones de investigación o compañías consultoras. Si el uso de plaguicidas es necesario, ¿no? Si es o no es. Solamente deben usarse aquellos autorizados y permitidos, ¿no? Por el SENASA o Ministerio de Cultura y Riego. ¿Ya? Así es. Y es necesario conocer también si el plaguicida es el recomendado para el problema identificado y cuál es la dosis o mezcla recomendada para cada caso y cuál es la frecuencia de aplicación del producto, ¿no? Con qué frecuencia se va a aplicar y cuál es el periodo de carencia, es decir, el tiempo que debe pasar entre la última aplicación y la cosecha. Si no, pues estaríamos teniendo problemas con residuos químicos, ¿no? Para su comercialización. Entonces, todo aquello tenemos que saber, ¿no? Toda esa información obviamente va a venir en su ficha técnica, ¿no? O en su etiqueta. ¿Ok? ¿Qué equipo y técnica de aplicación deben usarse? También tenemos que saber. ¿Y cuáles son las precauciones especiales que deben tomarse en cuenta por las características del plaguicida y su método de aplicación? ¿Ya? Eso también es importantísimo. Ahora, el otro punto, también es importantísimo saber cuál es el costo de la aplicación en el área afectada. ¿Ya? Bueno, el otro es leer y comprender la etiqueta del panfleto, que es la ficha técnica. Ya la información más importante de un plaguicida, ¿no? Viene escrita en la etiqueta del empaque, en el panfleto que acompaña a estos productos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el deber y la responsabilidad del quien está utilizando, del que está dando uso de agroquímico, es leer la información contenida en la etiqueta y el panfleto antes de comprar el plaguicida y permite saber cuál es el menos riesgoso para la salud y ayuda a disminuir los riesgos durante la aplicación. ¿Ya? Entonces, el leer la etiqueta es importantísimo. Y dentro de ello también hablemos de cómo vienen las informaciones en la etiqueta. Por ejemplo, en la cara izquierda vienen las partes, información de precauciones, advertencias, información de equipo de protección personal, información sobre síntomas de intoxicación, información sobre primeros auxilios, información de vía de penetración, información de tratamiento médico, ¿ya? Toda esta información va a venir en la cara izquierda, en la etiqueta, ¿ya? En la cara central viene nombre comercial, clase grupo químico, nombre genérico, composición química, la presentación, ¿no? Antídoto y el fabricante, ¿ya? Esto está considerado, pues, o aprobado por la banda toxicológica. Y en la cara derecha viene protección ambiental, ¿no? Cómo se tiene que proteger. Viene la información, ¿no? También viene la información de tóxico para peces, si es, ¿no? Si es o no es, si es tóxico para abejas o no, y aviso de garantía, y número de registro y número de lote, ¿ya? Eso es. Muy bien, tenemos códigos de colores que determinan el grado de toxicidad de los plaguicidas.
Bueno, el primero tenemos lo que es el guindo, que es extremadamente peligroso, que es muy tóxico. Y el rojo, que es altamente peligroso, que también es tóxico. Y moderadamente peligroso el color amarillo, que es dañino. Y ligeramente peligroso el color azul, que hay que tener bastante cuidado. Y lo otro, que es color verde, que es orgánico, que hay que tener también precauciones. ¿Ya? Entonces, también conocer esto es importantísimo. Y además, es importantísimo conocer los equipos de aplicación de plaguicidas. Y es conveniente conocer los equipos que se van a utilizar en la aplicación de plaguicidas, su funcionamiento y su uso. Los equipos que deben estar en perfecto o deben estar en perfecto estado de funcionamiento. Y deben tener bien lubricadas las piezas que se mueven y no presentar fugas o daños que puedan ocasionar derrames. Cada equipo, ¿no? Cada equipo debe manejarse con cuidado y utilizarse correctamente. Los equipos deben calibrarse de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante, las necesidades del cultivo y el terreno en el que se vaya a aplicar. Se debe seleccionar la boquilla adecuada para aplicar en cada cultivo. Y siempre hay que usar los filtros para evitar que las boquillas se ensucien o se atasquen. ¿Ya? Eso es. Muy bien. ¿Ok? Y tenemos también la otra parte que es de conocer las dosis de plaguicidas que se necesitan en cada caso. Pues la cantidad de producto que se aplica nunca debe ser mayor a la recomendada ¿no? En la ficha técnica. ¿Ya? No tiene que ser mayor a esa. Ya nunca debe ser mayor a la recomendación que viene en la ficha técnica. ¿Por qué? Porque pues estas recomendaciones vienen a base de una investigación, ¿no? A base de una investigación. Entonces tenemos que respetar lo que dice la ficha técnica, ¿no? En donde nos indica la dosificación, ¿no? Y por eso se debe tener el cuidado de no repasar, ¿no? Áreas en donde ya se ha aplicado plaguicida, ¿ya? No. Bueno, y la preparación de la mezcla de plaguicida debe hacerse al aire libre. Y es un lugar, ¿no? En un lugar ventilado, usando el equipo de protección recomendado. Y es importante recordar que el producto, pues, viene concentrado, ¿no? Por lo que en ese momento el riesgo de intoxicación aumenta, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y cuidados en la aplicación. Pues antes de preparar un plaguicida, no hay que asegurarse de que el agua que se va a utilizar tiene el grado de acidez o pH adecuado, pues esto garantiza, ¿no? La eficacia del producto. En los terrenos donde se han aplicado plaguicidas, debe colocarse, ¿no? Un letrero de advertencia con las palabras, ¿no? Como peligro no ingrese, área aplicada con plaguicida, entre otras. Ya este rótulo debe permanecer hasta que se cumpla el periodo de reingreso, es decir, el tiempo que se recomienda para acercarse a la zona tratada, y sin que los efectos de plaguicida que sean dañinos para la salud. ¿Ya? Y control de residuos, ¿no? Que se debe de establecer un plan de muestreo para el control de residuos, verificar mediante análisis en laboratorios oficiales o acreditados por las autoridades nacionales competentes que los residuos no excedan los límites máximos permitidos por la normativa nacional. ¿Ya? Así es. ¿No? Y los productores deben monitorear constantemente el comportamiento de ¿no? De los límites máximos residuos. Utilizar solamente, ¿no? Plaguicidas autorizados para el cultivo que se tenga. Y mantener un archivo con los resultados de los análisis de residuos y referenciar las acciones implementadas para corregir las anomalías que se hayan presentado. Y para evitar residuos de plaguicidas en las cosechas, se recomienda respetar los periodos de carencia, el tiempo transcurrido entre la última aplicación y la cosecha.
Usar la boquilla adecuada, calibrar los equipos de aplicación, seguir las indicaciones de ficha técnica y la etiqueta. Y usar producto indicado y autorizado para el cultivo. A ver, otro punto importantísimo también es el almacenamiento y transporte. Pues para el almacenamiento de transporte, los lugares de plaguicidas, ¿no? Deben estar bien identificados con rótulos. Deben estar construidos con materiales no combustibles, en suelos bien drenados, a prueba de filtraciones y tener una salida de emergencia. Ya el piso debe ser de cemento para facilitar la limpieza en caso de derrames. Y estos lugares de almacenamiento deben estar bien ventilados y tener buena iluminación para que las personas puedan identificar los productos. No deben estar cerca de los lugares de cultivo, de fuentes de agua o sitios de almacenamiento y manipulación de cosechas. Así es. Bien, ¿y qué hacemos con los envases vacíos? ¿No? Pues los envases vacíos ya deben lavarse o practicar el triple lavado, ¿ya? 3 veces. ¿No? En cada enguaje se llena con agua, un cuarto de capacidad del envase, se agita durante 30 segundos aproximadamente, ¿no? Hacia los lados y de arriba hacia abajo. Finalmente, ¿no? El agua se vierte sobre el equipo de aplicación. Una vez lavados, los envases deben perforarse para evitar que sean usados de nuevo, ¿no? Y para desecharlos. Se puede llevar ¿no? A lo que es el expendio de plaguicidas donde fueron comprados, o bien ponerlos en contacto, ¿no? Con la fundación de Limpiemos Nuestros Campos, por ejemplo, es una fundación, o para la industria de las industrias que, ¿no? Que recolectan este tipo ¿no? de envases para que los pueda destruir correctamente, darle su uso adecuado. Muy bien, tenemos el periodo de estructuras de monitoreo de las principales plagas presentes en el cultivo del tomate. Un ejemplo, ¿no? Ya que tiene que ver con el calendario, ¿no? De aplicaciones. Por ejemplo, para ello tenemos, ¿no? Las plagas se va a presentar en tomate, por decir. Tenemos mosquita blanca, ¿no? En las estructuras, hojas y frutos. Primero veamos en las hojas, que va a empezar de enero, febrero, marzo, abril. Después en mayo y junio tenemos su ausencia. De vuelta empieza en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sucesivamente, ¿no? Entonces, en estas fechas donde se tiene que controlar. Y con esto yo voy armando mi calendario de aplicaciones. Igualmente en el fruto voy a tener en enero, febrero, marzo, abril. Después voy a tener su ausencia en mayo, junio, julio, agosto, ¿no? En el fruto. Empieza de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y se hace sucesivamente, ¿ya? Y también tenemos polilla de tomate, que también va a tener, ¿no? Su presencia en hojas y fruto, ¿no? Y mosca dominadora y hojas, lo que es el gusanos cortadores, ¿ya? Gusanos cortadores, también tenemos. Entonces, mira, por ejemplo, en gusanos cortadores tenemos solamente en la planta, ¿no? O sea, de forma general, en las hojas, ¿no? En mes de julio, agosto, septiembre. Entonces, en estas fechas yo debería aplicar para el control de gusanos cortadores. Y el fruto, ¿no? Y el fruto, em, tengo, mira, en fruto, gusanos cortadores voy a tener septiembre, octubre. Ya, entonces ahí tenemos prácticamente la presencia de principales plagas, ¿no? Entonces, esto, ¿hacia de dónde he sacado esto? Pues esto se hace a base de un monitoreo. Por eso todo el monitoreo tiene que ser registrado, ¿no? Con la densidad con la densidad de la población de la plaga, ¿no? Y esto prácticamente pues eh, nos ayuda bastante para armar nuestro calendario de aplicación. Ya, esto es básico, es fundamental para tener nuestro calendario de aplicaciones. ¿Ya? Muy bien, y tenemos aquí el último ejemplo, ¿no? De una estrategia de control químico basado en condiciones ambientales de estado de desarrollo de las plantas
y características de los fungicidas. Aquí tenemos, ¿no? La condición ambiental, ¿no es cierto? Y también tenemos el estado de desarrollo de la planta y tipo de fungicida, ¿no? Para su aplicación. Por ejemplo, en meses en estado de desarrollo de la planta, en etapas desde la emergencia, ¿no? Emergencia hasta eh, lo que es este brotamiento, ¿no? Vamos a tener o desarrollo foliar, es recomendado utilizar, ¿no? Productos de contacto o sistémico. ¿Por qué de contacto? Porque están o sea, no hay no mucho follaje, ¿no es cierto? No tenemos mucho área foliar prolongado, ¿no? Es poca, entonces de contacto funciona muy bien, ¿no? Que también tenemos que considerar para nuestro calendario de aplicaciones. Y ya después, cuando ya tenemos en la etapa de floración, ¿no? No, el desarrollo de las hojas, floración, en esta etapa, ya es recomendable trabajarlo por sistémico. ¿Por qué? Porque ya de forma contacto ya no nos puede funcionar muy bien, porque van a estar escondidas debajo de las hojas, incluso en la misma tierra o bien dentro de las flores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trips, ¿no? En etapa de floración ataca bastante en mayoría de los cultivos. Entonces, se tiene que aplicar en un producto sistémico, ¿ya? Y también, y bueno, después ya para las etapas de cosecha es trabajar ¿no? con productos de contacto o ¿no? O translaminar, ¿no? Que es antiosporulante, ¿ya? Que también trabaja muy bien. Ya, entonces son, digamos, las estrategias que tenemos que considerar ¿no? Para poder considerarlo en nuestro calendario de aplicaciones. Así es. Muy bien. Entonces, de esta manera terminamos con el curso. Ahora sí, si habría dudas, preguntas, adelante. Ya, adelante, pueden activar su micrófono y preguntar o bien pueden escribir a la cajita de comentarios, ¿no? Al chat. Adelante, les escucho. Muy bien, entonces vamos a darlo por finalizado el curso, ¿no? Y las personas que van a solicitar la certificación, materiales de estudio y las clases grabadas del curso
pues hay que comunicarnos a los siguientes números que aparecen en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.